Cuando pensamos en fósiles de criaturas extintas, imaginamos un animal que alguna vez existió. Los huesos nos cuentan cuán grandes eran, cómo se movían y a veces incluso cómo murieron. Desde dinosaurios que fueron heridos por su propia especie hasta animales que pasaron sus últimos momentos combatiendo parásitos o incluso muriendo al defender a sus crías. En la actualidad, los carneros chocan en brutales combates de cabezazos durante la temporada de apareamiento para establecer la dominancia, pero algunas batallas de cabezazos prehistóricas habrían hecho que los carneros parecieran juegos de niños. Uno de los ejemplos más sorprendentes que conocemos proviene de uno de los dinosaurios más icónicos de todos los tiempos, el Triceratops. Con más de 8 metros de largo y un peso que superaba las 10 toneladas, el Triceratops era una fortaleza ambulante de hueso, cuerno y músculo. Pasó su vida defendiendo su territorio de algunos de los depredadores más grandes que el planeta ha visto, y mantuvo una rivalidad con el Tiranosaurio Rex durante literalmente millones de años. Sin embargo, irónicamente, no fue el carnívoro sobredimensionado con el que se le captó luchando, sino otro Triceratops adulto. Esta pelea tuvo lugar en Dakota del Sur y se cree que ocurrió hace aproximadamente 66 millones de años. El Triceratops en cuestión ha sido nombrado Big John y hoy es uno de los fósiles de Triceratops más famosos jamás encontrados. Más del 60% del esqueleto de Big John fue descubierto intacto, pero una lesión destacó: un enorme agujero en forma ovalada en el cráneo. A primera vista, podría haber parecido un daño causado por la fosilización, pero al examinarlo más de cerca, los científicos notaron signos de curación alrededor de los bordes, lo que significaba que Big John sobrevivió a la herida inicial al menos durante un tiempo. Los expertos creen que el agujero no fue causado por un depredador, sino que fue obra de otro Triceratops. Cuando dos Triceratops adultos se enfrentaban, puede que la acción no sea tan placentera. Cuando dos carneros adultos colisionan con sus cuernos, muchos lo hacen subiendo previamente la velocidad, para al final colisionar con sus bordes afilados. Sin embargo, los Triceratops prehistóricos funcionaban diferente. Una pelea contra otro Triceratops adulto podía terminar con turnos largos de ataque, donde los cuernos podían ser trinados. Este Triceratops en cuestión pasó toda su vida luchando por su vida, y por algo, Big John es uno de los fósiles de Triceratops más famosos del mundo. Triceratops se encontraban, sucedía algo bastante macabro. Uno de los cuernos del segundo Triceratops atravesó y penetró en la cabeza de Big John, más específicamente en su collarín. Esto habría sido un evento increíblemente doloroso y sangriento, potencialmente dejando un agujero literal en el collarín de Big John. La herida fue profunda y según un análisis de 2021, los signos de remodelación ósea cerca de la lesión sugieren que Big John vivió con la herida durante meses, tal vez incluso más tiempo. Pero la supervivencia tuvo un precio. La herida estaba justo donde probablemente pasaban nervios clave y vasos sanguíneos, lo que significaba que cada movimiento de su cabeza, cada bocado de comida, cada gesto defensivo habría sido una constante y agonizante odisea. La causa exacta de la muerte de Big John aún no se conoce con certeza, pero la teoría principal es que las complicaciones de esta herida, probablemente una infección, llevaron a una muerte lenta y muy dolorosa. Hoy, la herida de Big John se erige como una cicatriz fosilizada en el campo de batalla prehistórico, un recordatorio de que incluso los herbívoros no eran víctimas pasivas, sino guerreros, y a veces los enemigos más peligrosos no eran los tiranosaurios Rex, sino su propia especie. Big John también nos mostró que no todas las muertes de dinosaurios terminaban en un rápido mordisco de un gigantesco terópodo. Algunas eran muertes muy lentas y dolorosas. Sin embargo, gracias a otro fósil mucho más antiguo, sabemos que Big John estaba lejos de ser el principal candidato para la muerte más lenta y dolorosa de todos los tiempos. Este logro podría corresponder a otro herbívoro aún más grande, un titanosaurio gigante de aproximadamente 12 metros de largo, y su muerte podría ser una de las maneras más inusuales y agonizantes para que un dinosaurio muriera. Sorprendentemente, no fue derribado por un feroz depredador, no hubo garras afiladas, emboscadas ni estampidas. En cambio, fue consumido lentamente desde adentro por un asqueroso parásito sanguíneo.
Este titanosaurio es parte de un grupo conocido por ser de los animales más grandes que jamás caminaron sobre la Tierra. Fue descubierto en Brasil y data de hace aproximadamente 80 millones de años. Los paleontólogos encontraron cavidades y lesiones inusuales en los huesos de las patas de este masivo dinosaurio. Estas no eran lesiones típicas de depredadores o accidentes. Los científicos han podido realizar tomografías computarizadas en los huesos que muestran al probable culpable, parásitos sanguíneos epiridianos. Según investigadores de la Universidad Federal de Río Grande, el daño coincide estrechamente con las lesiones causadas por parásitos transmitidos por la sangre, como las que se observan en aves hoy en día, específicamente osteomielitis aviar. Estos parásitos en forma de gusano infectan el torrente sanguíneo y atacan gradualmente el tejido óseo, creando heridas profundas y dolorosas que nunca sanan por completo. Con el tiempo, la infección habría limitado severamente su movilidad, convirtiendo cada paso en un esfuerzo agonizante. Gracias a las detalladas tomografías computarizadas, podemos ver cuán severos y extendidos eran estos parásitos sanguíneos en este titanosaurio. A medida que los parásitos invadían el torrente sanguíneo, se alojaban en los capilares de sus huesos de las patas, provocando una respuesta inmune tan intensa que el propio hueso comenzaba a degradarse desde adentro. En animales vivos, la osteomielitis causa un dolor ardiente en las extremidades. La infección puede llevar a hinchazón, fiebre e inmovilidad incapacitante. Para un titanosaurio que ya lidiaba con los desafíos de arrastrar un cuerpo de varias toneladas a través de llanuras aluviales y bosques, esto era una vulnerabilidad catastrófica. Cada paso habría sido como triturar vidrio roto sobre nervios expuestos. Sin posibilidad de migrar, sin poder seguir el ritmo de la manada, esto probablemente se desarrolló durante semanas o incluso meses, a medida que la infección se propagaba lentamente a través de la pata, debilitándola aún más. Una vez que la extremidad ya no pudo soportar su peso, el dinosaurio pudo haber colapsado, causando un dolor inimaginable y efectivamente inmovilizando. En la naturaleza, la inmovilidad a menudo es una sentencia de muerte. Incapaz de alimentarse o alcanzar agua, este titanosaurio habría sucumbido lentamente a la inanición o a la deshidratación. Alternativamente, su estado debilitado podría haberlo convertido en un objetivo fácil para depredadores o carroñeros. De cualquier manera, la muerte fue lenta y dolorosa, un destino trágico para una criatura tan masiva y majestuosa, derribada no por dientes afilados, sino por asesinos microscópicos que invadían desde adentro. Mientras el trágico destino del titanosaurio a causa de parásitos fue desgarrador, algunos dinosaurios encontraron su final de maneras aún más macabras y violentas. En tiempos prehistóricos, el peligro a menudo acechaba dentro de la propia especie, convirtiendo a los miembros de la manada en rivales mortales. Esta sombría realidad se ilustra vívidamente con un fósil descubierto en Alberta, Canadá, que data de hace aproximadamente 75 millones de años, perteneciente a Daspletosaurus, un feroz tiranosaurio y pariente cercano del tiranosaurio rex. El Daspletosaurus era un formidable depredador, creciendo hasta 10 metros de largo y pesando hasta 3 toneladas. También estaba equipado con poderosas mandíbulas diseñadas para triturar huesos. Como un depredador ápice de su época, es difícil imaginar cómo un monstruo como este podría terminar en una lista de las muertes más brutales de la historia. Pero en el violento mundo del Cretácico tardío, a veces la mayor amenaza no era una especie rival, sino uno de los tuyos. Los paleontólogos que estudiaron este cráneo particular de Daspletosaurus encontraron evidencia escalofriante, múltiples marcas de mordedura grabadas profundamente en el hueso. Lo que hace que estas marcas sean especialmente inquietantes es que algunas habían sanado parcialmente. Las marcas de mordedura sanadas en fósiles son importantes, ya que demuestran que estos animales tuvieron encuentros violentos entre sí mientras aún estaban vivos. Estas no fueron solo lesiones de carroñeo, sino brutales peleas por dominancia o supervivencia dentro de la especie. Sin embargo, junto a estos huesos sanados había marcas de mordedura más frescas, heridas irregulares que cortaban profundamente el hueso, especialmente a lo largo de la mandíbula y la parte posterior del cráneo. Estas no mostraban signos de curación, lo que sugiere que ocurrieron después de la muerte. Y ahí es donde las cosas se oscurecen aún más.
La evidencia sugiere que este Daspletosaurus finalmente fue víctima de canibalismo. Científicos del Museo Canadiense de la Naturaleza concluyeron que otro Daspletosaurus probablemente carroñó su cuerpo, despojando de carne los huesos después de la muerte. Imagina el terror y la agonía de ser atacado, herido y en última instancia, consumido por miembros de tu propia especie. Pero ¿por qué un depredador recurriría al canibalismo? Bueno, en entornos difíciles donde la comida escasea, depredadores modernos como los dragones de Komodo, las hienas e incluso los cocodrilos han sido conocidos por volverse contra su propia especie. De hecho, el canibalismo en grandes carnívoros no es raro hoy en día, por lo que hay muchas razones para creer que también ocurrió en el pasado. Pero el peso emocional es aún mayor cuando te das cuenta de lo personal que se sienten estas lesiones fósiles. Imagina vivir en constante competencia, no solo con especies rivales, sino con tus propios hermanos, primos e incluso potenciales parejas. En cualquier momento, una pelea por la dominancia podría convertirse en una lucha a vida o muerte, y si perdías, tu cuerpo podría simplemente convertirse en almuerzo. Pero no todos los trágicos fósiles nos cuentan una historia de violencia. Algunos hablan de sacrificio. Prepárate con pañol tissues, porque este siguiente fósil es uno de los descubrimientos prehistóricos más desgarradores. Involucra a una madre que intenta proteger a sus crías hasta el amargo final. Este fósil fue descubierto en el sur de China, datando de hace aproximadamente 70 millones de años. Acurrucado alrededor de un nido de al menos 24 huevos, se encontraba el esqueleto de un adulto de Oviraptor. Las extremidades del dinosaurio estaban cuidadosamente dobladas alrededor de los huevos, con los brazos extendidos en una postura protectora, como si estuviera resguardando los huevos del peligro. Era una postura de incubación, aparentemente un último acto de cuidado parental. Esta es la primera evidencia confirmada de un dinosaurio no aviar adulto preservado mientras estaba sentado sobre un nido de embriones en desarrollo. Las tomografías computarizadas incluso revelaron que al menos 7 de los huevos contenían huesos fosilizados de dinosaurios bebé a punto de nacer, prueba de que esto no fue una coincidencia aleatoria o colocación de fósiles, sino una madre que permaneció con sus crías hasta el final. Los investigadores creen que el Oviraptor probablemente murió durante una repentina y violenta tormenta de arena o colapso de sedimentos. La posición del cuerpo, con las piernas dobladas, los brazos extendidos y el pecho bajo, sugiere que no intentó huir, se quedó y al hacerlo fue enterrado vivo. El nombre Oviraptor fue injustamente traducido como ladrón de huevos, basado en un fósil temprano encontrado cerca de lo que se asumió eran huevos robados, pero este descubrimiento ayudó a corregir esa narrativa. Este Oviraptor no era un ladrón, era un protector, un padre, y un fósil es un poderoso recordatorio de que algunos instintos, como el impulso de proteger a sus crías, se remontan mucho más en el tiempo de lo que uno podría pensar. Sin embargo, no toda la mala suerte de un dinosaurio se manifestaba en un solo evento catastrófico. Para algunos, la desgracia se desarrollaba gradualmente, lesión tras lesión, convirtiendo sus vidas en prolongadas luchas por la supervivencia. Y quizá ningún dinosaurio ejemplifica esto mejor que un herbívoro excepcionalmente desafortunado. Si alguna vez hubo un dinosaurio que mereció el título de herbívoro más desafortunado, podría ser este. Conozcan a Parasaurolophus walker, descubierto en Algarve, Canadá, datando de hace aproximadamente 76 millones de años. Este individuo en particular no solo enfrentó un evento traumático, sino que soportó una serie de dolorosas lesiones a lo largo de su vida, cada una más incapacitante que la anterior. Los paleontólogos que estudiaron este dinosaurio encontraron evidencia de múltiples heridas severas, una pelvis gravemente fracturada, lesiones dolorosas en la mandíbula y múltiples costillas rotas. Todas lesiones que individualmente serían lo suficientemente agonizantes. Sin embargo, la lesión más grave fue descubierta más arriba en su columna vertebral, una vértebra cervical severamente dañada. Los científicos especulan que podría haber sido causada por un accidente fortuito, posiblemente relacionado con un árbol que caía. Así es, después de sobrevivir a lo que causó esta pelvis aplastada, costillas destrozadas y lesiones dolorosas en la mandíbula, esta pobre criatura pudo haber sido golpeada por un árbol que se derrumbaba.
No fue un ataque de un depredador, no fue una erupción volcánica, solo un momento catastrófico de mala suerte. Para la mayoría de los animales, tal herida habría sido fatal de inmediato, pero increíblemente, esta criatura sobrevivió. El análisis fósil mostró signos claros de remodelación ósea, indicando que el dinosaurio soportó el lento y extenuante proceso de curación. Estas lesiones no ocurrieron todas al mismo tiempo. Algunas probablemente derivaron de ataques fallidos de depredadores, mientras que otras fueron simplemente accidentes desafortunados. Sin embargo, a través de un dolor constante y trauma físico, este dinosaurio logró sobrevivir. Continuó migrando, alimentándose y evadiendo depredadores a pesar de un cuerpo gravemente dañado. El doctor Filippo Beto, quien estudió de cerca el espécimen, describió sus lesiones como simples signos de una vida dura, pero incluso eso parece una subestimación. No fue solo una vida dura, fue una incesante serie de eventos catastróficos capaces de derrotar a cualquier otra criatura. La causa exacta de su muerte sigue siendo incierta, sin embargo, había indicios de una grave infección en su boca. Después de todo lo que esta pobre criatura soportó, quizás una infección dental fue lo que finalmente terminó su tortuosa travesía. Por supuesto, todo esto sigue siendo especulativo. No hay evidencia directa que muestre la razón exacta de su muerte, pero dada su historia de lesiones severas, probablemente no fue un final pacífico. Mi nombre es Joe y muchas gracias por ver nuestro video sobre algunas de las muertes más brutales de la historia. Déjanos saber en la sección de comentarios qué crees que fue la más brutal de todo el video y consulta otro video en pantalla ahora mismo que creemos que te encantaría. Presiona el botón de me gusta y suscríbete a Cronofósiles para mantenerte actualizado sobre cada nuevo video.